Bueno, para ir comenzando con esta eh, presentación, pues quiero agradecer a Gerardo que se haya tomado un tiempo para estar aquí con nosotros y con nosotros en Gestor Cultural MX. Muchísimas gracias, Gerardo, por estar acá. No, al contrario a ti, May, muchas gracias por esta invitación para este conversatorio que vamos a tener hoy. Pues bueno, voy a presentarte, Gerardo. Bueno, que Gerardo tiene 23 años de edad, es pasante de la carrera de Comunicación y Cultura y es artesano textil de San Pedro Jicayán, Oaxaca. Y pues bueno, es un placer, Gerardo. Últimamente te hemos visto muy activo en tus publicaciones y circulando todo este material, ¿no? No solamente el material visual, fotográfico que has producido a partir de tus textiles, sino pues también contando un poco de tu historia, ¿no? A través de las redes sociales. Y la verdad es que cada vez que genera más admiración, ¿no? Por tu trabajo, por todo lo que estás haciendo. Y pues me gustaría que nos contaras un poquito, pues, de cómo inicias con este tema textil ahí en tu vida, pues. Pues mira, May, justamente el llegar a ser artesano textil, pues costó mucho trabajo, ¿no? Principalmente porque en la costa, pues no se da como esta oportunidad, de cierta manera, a los hombres que creen telar de cintura. Entonces, yo aprendí a hacer telar de cintura gracias a mi abuela y a mi bisabuela, porque ellas son artesanas en textil, justamente, ¿no? Entonces, 10 años fue cuando comencé a sumergirme en este tema de telar de cintura. Como te comentaba anteriormente, fue gracias a mi abuela, ya que ella vio como esta necesidad de que yo aprendiera de cierta manera el telar de cintura, ya que, por ejemplo, mi mamá no tuvo esta oportunidad porque ella se dedicaba más al campo, ¿no? Entonces, a veces mi abuela decía que si no voy a poder estudiar o X cosa, pues el telar de cintura de cierta manera me iba a ayudar mucho a tan siquiera vender una servilleta, un mantel o X cosa para poder sobrevivir y comer, ¿no? Entonces, en principio fue como esta necesidad, pero a partir de eso yo le empecé a agarrar como un aprecio muy profundo porque vas conociendo como toda esta cuestión, este, digamos, de un ritual, ¿no? Desde empezar a cultivar el algodón, desde este, deshacerlo, crear el hilo, entonces sí es todo un proceso y obviamente como también todo un rito que se hace para poder tener hilo y después la creación del telar, ¿no? Entonces eso fue como el primer acercamiento que yo tuve. Ya después, cuando me iba a la ciudad, de cierta manera pues comienzo a hacerlo un poco más porque en la costa pues lo hacía de escondida, ¿sabes? No era así de que tú me vieras en casa ya con mi telar puesto, porque pues obviamente la gente hablaba mal, ¿no? De ti como hombre, de cierta manera, por hacer telar, porque al final de cuentas me ven como varón, ¿sabes? Entonces, yo tendría que haber estado pues con las vacas, cultivando y demás, ¿no? Pero pues obviamente, de cierta manera, yo estaba haciendo telar. Gerardo, formas parte de una generación de hombres de muchos lugares, bueno, de hombres en el sentido de cómo se entiende el género en estas comunidades, donde se ha empezado a, de alguna manera, transformar estas dinámicas de género, estas relaciones, ¿no? En estas comunidades. Vemos el caso de otros tejedores en Chiapas, en Oaxaca, ¿no? En Guerrero, etcétera, y que están haciendo como una ruptura dentro de sus propias comunidades. ¿Cómo has pensado esta dinámica, no? Ahorita precisamente nos contabas acerca de cómo para ti fue complejo, ¿no? Estar anteponiéndote a este señalamiento social. ¿Cómo lo abordaste? ¿Qué hiciste, no? En algún punto tuviste que salir, ¿no? No sé si lo hiciste dentro de tu comunidad o lo hiciste ya fuera del lugar donde vivías. ¿Cómo fue este proceso de decir, sí me dedico al tejido y esto es algo que quiero hacer, ¿no? Porque aparte bailas, no solamente tejes, también bailas, ¿no? Entonces, no sé si también hay una relación por ahí, si nos pudieras hablar un poco más de eso. Pues mira, justamente cuando yo empiezo a elaborar más los textiles y demás es cuando salgo de la comunidad y llego a la ciudad, ¿no? Porque en la comunidad, en Jicayan, justamente pues las hacía escondidas, ¿no? Entonces, cuento que en la noche, que ya casi no había nada de gente, pues ahí estaba yo haciendo un telar, ¿no? O sea, lo aprendí en la comunidad, pero me desenvolví más haciéndolo en la ciudad, ¿no? Entonces, de cierta manera,
por así decirlo, que yo era el único varón que estaba haciendo telar dentro de la comunidad. A lo mejor habrían otros o con curiosidad, pero de cierta manera mi abuela me enseñó desde antes, por así decirlo, ¿no? Y ya hoy en día yo puedo ver a otras, u otros sujetos que también están haciendo telar dentro de la comunidad, ¿no? Ya sea, o la comunidad de alrededor, como Don Luis, como San Juan Colorado y demás, ¿no? Entonces ya hay como esta oportunidad que a lo mejor para ellos fue un poco más difícil porque ellos siguen estando en la comunidad, ¿no? En este caso yo migré a la ciudad y fue cuando empecé a hacer más, ¿no? Pero es de cierta manera esta libertad que tenía para poder hacerlo, ¿no? Aunque en casa también fue como complicado, ¿no? Porque me decían, mejor ponte a estudiar y cosillas así, ¿no? Porque pues de cierta manera siempre está en la cabeza de los padres el superarte más, ¿no? El hacer más por ti, por eso vienes a la ciudad. Pero después también comprendieron esta cuestión de que era muy importante para mí seguir preservando esta cuestión del telar y no dejarlo a un lado, ¿no? Entonces, hoy que yo veo a otros hombres que están haciendo telar, que también son de la comunidad o de otros estados, pues la verdad es que me siento muy contento de ver de cómo también resistimos, ¿no? Los hombres de cierta manera, o porque no, o en su mayoría no todos somos hombres también, ¿no? También hay personas que pertenecen a la comunidad, pero pues o sea, a mí, por ejemplo, mi abuela me contaba muchísimo, porque me decía ella algo muy importante que me decía, no tengas miedo de lo que van a decir, ¿no? Dice, anteriormente los hombres nos hacían los telares a nosotras, nos vestían a nosotras, ¿no? Entonces no tengas miedo. Ha cambiado, dice la gente, dice, pero al final de cuentas era algo que ya se hacía antes, pero después se nos dejó a nosotras como mujeres, ¿no? Y en ese sentido, una de las cosas que me llama mucho la atención es que tú también juegas con esta identidad mushe, que aunque no es de pues no es proveniente de esta tradición de la costa, sin embargo empieza a ver a muchas personas, ¿no? Que tejedores, tejedoras, pero no solamente de estas comunidades, sino también personas que se identifican con el tema de la diversidad, que empiezan como a adoptar esta parte del istmo, ¿no? Y cómo tú te empiezas a relacionar también con esta dinámica de género. Pues mira, es que justamente yo tengo raíces del Istmo, ¿no? Entonces, al principio, no era que yo me haya desenvuelto tanto en la comunidad zapoteca. Yo llegué a los 7 años a Pinotepa, ¿no? O a la costa, por así decirlo. Entonces, de cierta manera, yo viví en el Istmo, allá nací, pero cuando llego a los 7 hasta, ¿qué te parecen? Los 15 más o menos, 16 o 17, es cuando me desenvolví más en la costa, ¿no? Por eso es que también domino el mixteco, ¿no? El Sabi, porque justamente viví más tiempo ahí. Entonces también pasa esta cuestión con la mucheidad cuando yo llego a la ciudad, ¿no? Y me encuentro con otras hermanas mushes que al igual me identifiquen muchísimo porque igual de cierta manera se dedican ellas al bordado, ¿no? Tienen estas prácticas que de cierta manera yo también las tengo, pero en la costa, ¿sabes? A lo mejor domino muy poco el zapoteco, pero también hablo una lengua indígena, ¿no? Entonces es cuando yo sentí como esta conexión entre las mushes y Gerardo como mixteco que se desenvolvió más, pero que al final de cuentas tengo como esa raíz también, ¿no? Entonces fue esa conexión que me llevó también a jugar como con esto, con vestirme o adoptar la indumentaria mushe, ¿sabes? Y eso me parece también muy interesante porque también has participado en distintos eventos del Istmo, ¿no? Yo he visto fotos, ¿no? Que tienes ahí en tus redes donde te has presentado a partir del baile, ¿no? Tanto del lado como en lo masculino como en lo femenino. ¿Cómo juegas también estos roles dentro del baile? Porque digo, algo que siento que te caracteriza a ti es no solamente la parte de la producción o de la difusión de las artesanías y de los textiles, sino también esta convivencia que tienes con las tradiciones, pues, de las distintas zonas de Oaxaca que han intervenido en tu vida. Sí, claro, por ejemplo, yo empecé a bailar guelaguetza, ¿no? Justamente de todas las regiones, como bien lo mencionas, y fue como esta parte, cuando yo estaba en la ciudad, me hacía sentir más cerca de Oaxaca o de mi comunidad, ¿no? Porque siempre he estado fascinado por la música oaxaqueña, la música de instrumentos de viento y demás, ¿no? Entonces llego a la ciudad, me meto a este grupo de danza y de cierta manera también me ayudó a desenvolverme como parte de mi identidad, ¿sabes?
También, por ejemplo, estuve en Fantasías Mushe con Carla Rey, que también me permitió este paso, ¿sabes? Y en este caso lo hice como Mushe, ¿no? Entonces también, como bien lo mencionas, tengo estas dos vertientes, tanto de masculino y femenino, que a final de cuentas se unen como solo Gerardo o Shaneri, como es el nombre que adopto como Mushe, pero que es otra, no sé si llamarlo como otra identidad, pero a final de cuentas es una identidad que estoy mostrando, ya que tengo estas dos raíces, ¿sabes? Entonces se me hace a mí también algo muy interesante y algo que también digo, ay, esto también me gusta, ¿no? Entonces hay que hacerle por acá y por acá, porque de cierta manera me gusta mostrar parte de mí y parte de mi comunidad y parte de Oaxaca, ¿no? Que como dice su eslogan, Oaxaca lo tiene todo y realmente yo pienso que sí lo tiene todo, ¿no? Entonces, fue algo muy importante y que también el baile también me ha ayudado como a desenvolverme como Mushe, como Gerardo o como simplemente este hombre o este sujeto que tiene la necesidad de mostrar y dar a conocer la cultura oaxaqueña y pues de México. Gerardo, una otra cosa que también llama la atención, ¿no? De tu carrera, porque es como muy compleja, amplia, ¿no? No solamente te dedicas a los textiles, al baile, a la promoción, a la difusión de las zonas, de las regiones de donde tú perteneces, sino que también, o sea, recientemente te has egresado de alguna manera de la licenciatura de Comunicación y Cultura de la Universidad de la Ciudad de México, ¿no? Eres, insisto, de esas generaciones pues que se han formado, ¿no? Que ya tienen una carrera profesional y me llama mucho la atención porque pues tu espectro es como muy amplio, ¿no? Tu espectro de acción y sin embargo pues se conjugan muchas cosas dentro de tu identidad. Y me gustaría que me dijeras, bueno, ¿cómo influye esta carrera y por qué decides estudiar comunicación y cultura en la Universidad de la Ciudad de México? Pues mira, justamente yo empecé con la idea de estudiar socioantropología, que es una carrera o antropología que se da en la UACM, porque bueno, estaba inscrito en el plantel Cuautepec, ¿no? Entonces yo sí migré a todos los planteles, literalmente los conocí todos, y justamente conociendo también a amistades y conociendo el plan de estudio de cada carrera, me llamó muchísimo la atención comunicación, entonces yo cambié de socioantropología a comunicación y cultura, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la asocio? Pues mira, la comunicación y la cultura también es muy amplia, ¿no? Y que de cierta manera también me ayudó y es cuando yo también me descubrí como sujeto y qué quería hacer a partir para mostrar la cultura de mi comunidad, ¿no? Entonces, al entrar a estos estudios de cultura, subalternidad y todos estos rollos, me pegó muchísimo para darme cuenta que soy un sujeto muy importante, ¿no? Para México y justamente como de cierta manera estamos siendo nuevamente oprimidos en ciertas formas, ¿sabes? Entonces, eso también me alentó a decir, ¿sabes qué? No, comunicación es todo para mí, cultura también. Entonces, hay que seguir mostrando esta parte que tenemos nosotros los sujetos o personas indígenas, las personas que creamos, ¿sabes? Entonces, la comunicación sí es muy amplia, la cultura también es muy amplia, pero también me han ayudado justamente como a levantar esto, ¿no? Por ejemplo, en fotografía, ¿no? Yo a veces hago mi propio contenido, ¿no? En cuestión de diseño también. Entonces, igual me ha ayudado mucho, ¿sabes? En cuestión de difusión, ¿no? Y créeme que estoy muy agradecido con la UACM porque justamente gracias a ella es como yo también pude aceptar mi identidad, porque al principio no decías que soy oaxaqueño, que soy de Oaxaca, ¿no? Por toda esta cuestión de estigmas que se tienen hacia las personas oaxaqueñas, ¿no? Pero gracias a los profesores, a compañeros que también me ayudaban a hacerme sentir orgulloso de lo que era, ¿no? Me decían, tú eres alguien muy importante, ¿no? Recuerdo un profesor que se llama Gilebaldo, que siempre me ponía como ejemplo, ¿no? Es que Damián, es que Damián. Y de cierta manera sentía padre, ¿no? Porque decía, ok, o sea, yo tengo un gran potencial y también tengo gran cosa que compartir con mis compañeros y que justamente lo hice, ¿no? Llevamos a una práctica de campo a mis compañeros a que conocieran pues la comunidad, para que aprendieran el proceso de elaboración de los textiles, ¿no? Como toda esta cuestión de usos y costumbres que hay en Jicayán. Y otra de las cosas que llama la atención, Gerardo, es o sea, estos desplazamientos, ¿no? Y, o sea, no solamente la identidad indígena o esta identidad zapoteca o mixteca, esta identidad vinculada a la tradición, bueno, de la danza, ¿no? Y al textil, sino también de alguna manera, pues experimentas esta migración, ¿no? De la costa de Oaxaca hacia la Ciudad de México.
¿Por qué te mueves ahí? ¿Fue por la cuestión de la carrera? ¿Viniste desde antes? ¿O cómo es que llegas a la Ciudad de México? Pues mira, justamente es por la necesidad de estudiar, ¿no? Porque en las comunidades indígenas pues, no hay tantas universidades como uno quisiera. Y si las hay es como en la capital, por ejemplo, ya sea en Jamiltepec, en Oaxaca Centro o en Pinotepa. Pero estas universidades en su mayoría son tecnológicos, donde tienes que pagar una cuota alta, ¿no? Entonces mis padres realmente eran campesinos, justamente, entonces no tenían como este dinero para pagar una carrera así de cara o una carrera que quisiera estudiar. Entonces se hizo fácil migrar a la ciudad porque de cierta manera había un poco más de oportunidad, ¿sabes? Entonces yo igual apliqué para varias instituciones y pues a la primera que me quedé no lo pensé y fue cuando dije, ¿sabes qué? Ahí voy a estudiar y me voy a desempeñar y justamente fue gracias al UASM y fue como llegué al UASM y como llegué a la Ciudad de México, ¿no? Porque también no era lo único que iba a estudiar, sino también mis hermanos, ¿no? Entonces también por ellos y por mí fue que llegamos a la Ciudad de México. Y retomando la parte del textil, ¿cuál es la importancia que tiene en este momento en tu vida, ¿no? Pues mira, para mí ahorita es muy importante hacer notar, porque justamente San Pedro Jicayán es uno de los pueblos más antiguos de los mixtecos y que de cierta manera ahí también surgió lo que son los textiles como los pozahuancos, los huipiles antiguos, ¿no? Pero que de una u otra manera se ha ido perdiendo eso en la comunidad, ¿no? Y es como otras comunidades cercanas lo adoptaron más y justamente Kikayán pues lo está dejando a un lado, dejarlo morir, por así decirlo, ¿no? Entonces, para otras comunidades, que no está mal, lo están reforzando muchísimo más, ¿no? Entonces, por eso es que también yo decidí a seguir haciendo telar de cintura, ¿sabes? Porque justamente quiero mostrar que Kikayán es una de las cunas en donde también o de las primeras que empezó a hacer toda esta cuestión de textiles, ¿no? Con teñidos, con coyuche, ¿no? Porque son textiles que anteriormente se utilizaban y que tienen mucha importancia para la comunidad, ¿no? Entonces, el simple hecho de que tú tiñas algún hilo con un tinte natural, con grana cochinilla, con caracol púrpura, pues tiene todo un proceso y tiene todo un rito y tiene todo un significado. Mi plan es seguir trabajando para mostrar que Hikayan también lo está haciendo y sí, mostrar justamente esta cuestión de que también ahí se hace, ¿no? Porque obviamente escuchamos San Juan Colorado y Don Luis, pero justamente es porque también ellos han luchado y resistido por perdurar todo esto. Pero Hikayan lo está dejando a un lado. Uno de las cosas que identifica a esta zona de la costa de Oaxaca y especialmente estos pueblos costeños de Pinotepa, Jicayán, etcétera, es el uso de cierto tipo de tintes y de materiales, ¿no? En este caso, el algodón coyuchi, ¿no? Este algodón café, este algodón criollo, y otro es el púrpura, ¿no? El caracol púrpura, y que creo que es como una de las cosas que identifica, ¿no? En cuanto a textiles, en ese sentido. Entonces, me gustaría saber, bueno, ¿tú lo sigues utilizando? ¿Cuál es el impacto, ¿no? Que hay a partir de esta merma, ¿no? En cuanto al caracol púrpura, porque, bueno, sabemos que ya no hay tanto caracol, ya es más difícil encontrarlo en esta zona. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco más de estos materiales y cuál es la importancia para esta región. Pues mira, justamente yo sigo cultivando y sembrando justamente el algodón coyucho porque de cierta manera, igual te digo, muchas personas ya lo han dejado de plantar en Jicayán, ¿no? Entonces, en casa de mi abuela tenemos como un terreno donde nos dedicamos a plantar el algodón coyuche y justamente de eso sacamos nuestro propio hilo y sí lo sigo trabajando desde el crear el hilo justamente en el malacate, ¿no? Entonces, el coyuche sí lo, ¿no? Porque ya ha tomado a los textiles como algo muy importante y pues ya hay mucho más demanda de adquisición en Caracol Púrpura, porque ya son como textiles
pues son textiles caros, pero justamente que pocas personas por el precio pueden acceder a ellas, ¿no? Entonces también elevó el tinte y justamente porque el caracol púrpura también ya está como en peligro de extinción, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado, o sea, sí hay que utilizarlo como una parte de teñido, pero también hay que cuidarlo muchísimo. Bueno, estamos teniendo un poquito de problemas con la cuestión de la transmisión, pero bueno, por aquí está todavía Gerardo. Y bueno, Gerardo, para seguir con esto que nos estás contando sobre los textiles, me gustaría también que nos contaras, bueno, cuáles son estas influencias que has estado teniendo últimamente, ¿no? Si estás haciendo algún tipo de innovación, uno de los elementos que me llamó muchísimo la atención fue precisamente este textil que traigo por aquí, ¿no? Que le pusiste los colores de las banderas, ¿no? De la diversidad. Y me gustaría que nos contaras, bueno, cómo se te ocurre esto, cómo surge esta idea y por qué esta inquietud, ¿no? De plasmar estos colores en un textil tradicional. Bueno, les pido que tengamos un poco de paciencia. Estamos teniendo algunas dificultades con la transmisión y bueno, vamos a esperar que Gerardo se pueda volver a conectar. Pero bueno, estamos acá con Gerardo Damián, que nos está hablando de los textiles de San Pedro Jicayán, de la costa de Oaxaca. Y pues vamos a esperar un momento más para que pueda volver a conectarse. Y pues bueno, mientras Gerardo puede volver a conectarse. Les recuerdo que tenemos una amplia cantidad de invitados en estos días. Vamos a estar hablando sobre turismo cultural. También vamos a hablar con el director de los museos de Celaya, allá en Guanajuato. Vamos también a tener un programa vinculado al tema de la gestión en las artes escénicas y también, bueno, vamos a hablar sobre la promoción de la lectura y esperemos que puedan conectarse para que vean estas transmisiones, personas que tienen una gran trayectoria y especialización en estos temas del turismo cultural, de la promoción de la lectura, de la gestión teatral, en fin. Y pues bueno, vamos a esperar a este Gerardo para que se pueda volver a conectar. Está teniendo un poquito de problemas con la transmisión, pero vamos a ser un poco pacientes para ver. Bueno, me está diciendo que tiene un problema con el internet y bueno, si logra conectarse, vamos a volver a retransmitir y pues esperemos que les haya gustado esta transmisión un poco eh, entorpecida, interrumpida, ¿no? Por todas estas dinámicas desafortunadas del internet, pero insisto, les invitamos para que sigan esta programación. Vamos a estar hablando, insisto, del turismo cultural, de promoción de la lectura, de gestión teatral, entre otras actividades. Y bueno, esperemos que Gerardo en otro momento pueda volver a venir a visitarnos a este canal que fue Gestor Cultural MX y nos vemos en la próxima transmisión. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando. Esperemos que ahora no tengamos problemas con la conexión. Ayer desafortunadamente tuvimos ahí unos detallitos con la conexión y por eso tuvimos que detener la entrevista. Pero bueno, hoy vamos a volver a tener aquí de invitado a Gerardo Damián.
Y bueno, vamos a estar platicando un poco más acerca de su trabajo. Esperemos que pues les guste esta entrevista. Ya habíamos platicado ayer un poco acerca de su trayectoria, pero bueno, no está de más volver a presentarle. Gerardo Merino Damián tiene 23 años de edad, es pasante de la carrera de Comunicación y Cultura y es artesano textil de San Pedro Jicayán, de Oaxaca, de la costa de Oaxaca. Y pues, Gerardo, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí. Pues qué gusto estar contigo otra vez, Mai, y una disculpa por ayer el problema que surgió junto con el internet, pero aquí estamos nuevamente para conversar un rato más y poder compartir con ustedes un poco sobre mi identidad y justamente sobre el textil, ¿no? Y bueno, pues creo que es pertinente comenzar, Gerardo, nuevamente acerca bueno, de cómo iniciaste tú en esto de los textiles, ¿no? Que nos cuentes un poco más, que puedas profundizar acerca de esta experiencia que tuviste, ¿no? Y bueno, ayer nos contabas que, bueno, tú vienes de alguna manera de esta hibridación, ¿no? Entre la zona mixteca de la costa y de la zona zapoteca del istmo. Y bueno, ahorita te estamos viendo ya incluso en otro mood identitario. Entonces, pues bueno, cuéntanos un poco más acerca pues, de ti, ¿no? Y de este trabajo que tienes. Pues mira, justamente como te comentaba ayer, esta cuestión de el arte textil llegó a mí gracias a mi abuela y mi bisabuela, ¿no? Entonces, ellas fueron como las que me ayudaron o me metieron en este camino del arte textil, que yo estoy súper encantado y que justamente me ayudó muchísimo como para poder yo mostrar parte de mi cultura y de mi identidad. Se volvió al principio como un hobby, por así decirlo, y después ya se convirtió en una necesidad para hacerlo, ¿no? Entonces, ellas fueron las que me inculcaron todo esto, ya que mi madre no tuvo la oportunidad de aprender a hacer el telar de cintura, ¿no? Ella se dedicaba un poco más al campo. Entonces, mi abuela decía que justamente para que yo no me muriera de hambre, pues tenía que aprender a hacer algo, ¿no? Y a mí no me gustaba mucho hacer las cuestiones de campo ni demás, entonces fue como el arte textil que llegó a mi vida también, ¿no? Como esta cuestión de sobrevivir si en algún momento yo no iba a tener la oportunidad de estudiar. Y en ese contexto nos estabas comentando también, Gerardo, pues que tuviste que moverte, ¿no? A la Ciudad de México para poder seguir estudiando. Y nos estabas contando ayer, de hecho en eso nos quedamos, ¿no? De cómo había influido tu carrera, tu formación con respecto a lo que haces ahora. Sí, justamente influyó muchísimo. Yo cuando llegué a la universidad o cuando era recién integrándome a esta cuestión de la vida universitaria, no iba como por los pasillos o cuando me presentaba diciendo que pertenecía a una comunidad indígena, ni mucho menos que era de Oaxaca, ¿no? Por toda esta cuestión de estigmas que a veces las personas oaxaqueñas cargan, ¿no? El oaxaco, el moreno, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, de cierta manera yo sí me reservé en ese aspecto, pero de cierta manera mis rasgos, mi forma de vestir y mi forma de hablar me delataban, ¿no? Pero era como ya de cierta manera respetado porque pues estábamos en la universidad, ¿no? Y se supone que ya los chicos eran como más conscientes de todo eso, ¿no? Entonces ya fue a partir de que cuando yo ingresé a la UACM, estuve, ¿qué te gustan? 2 años en el plantel Cautepec y después anduve por todos los planteles, ¿no? Literalmente yo sí conocí todos los planteles que conforman a la UACM y en centro histórico fue cuando en una materia que se llama algo de gestor cultural o gestión cultural justamente con el profesor Guilevaldo fue cuando yo por primera vez empecé a comenzar a decir que pues era artesano, ¿no? Que mi familia se dedicaba a esas cuestiones del textil, del teñido y demás, ¿no? Igual y mis amigos cercanos eran los que lo sabían, pero ya fue cuando en la universidad empezaron como a conocer parte de mí, ¿no? Y de cierta manera los profesores se sintieron atraídos a todo eso, ¿no? El cuestión de ser mush, el cuestión de hacer textiles, la cuestión de la lengua. Entonces fue como que también me abrazó y me ayudó muchísimo más a yo ser más orgulloso de decir de dónde soy, de dónde provengo y qué hago, ¿no? Entonces, igual de cierta manera la carrera en comunicación me ayudó muchísimo como para yo florecer, ¿no? Y empezar a aplicarla en cualquier ámbito, te digo, en la fotografía, en la cuestión de diseño y colores, en la cuestión de la metodología, la investigación, ¿no? Porque justamente como te comentaba ayer,
pues mi abuela solamente me contaba que pues mi abuelo antes le hacía la ropa, ¿no? O su indumentaria. Pero igual cuando te vas metiendo en estas cuestiones de investigación, vas encontrando muchísimas cosas que realmente te sorprenden, ¿no? Entonces, justamente también la carrera como investigación me ayudó muchísimo. Y platícanos, Gerardo, también cómo influye esta carrera. Bueno, ya nos dijiste un poco acerca de tu trabajo textil, pero en reconocerte diversa, ¿no? Porque estábamos contando ayer que pues tienes como estos orígenes mixtos, ¿no? De los zapoteca, lo mixteca, pero aparte también te encuentras no solo con esta cuestión étnica, sino también con la cuestión de la diversidad sexual, ¿no? O sea, ¿qué tanto impacto ha tenido en tu trabajo textil, ¿no? Porque de hecho ayer comentaba este textil que traigo acá, lo hizo Gerardo, ¿no? Y es algo curioso porque, bueno, hasta ahora yo no había visto una pieza de este tipo donde estuvieran los colores de la bandera, ¿no? Y que un textil tradicional, y lo cual me pareció como toda una ruptura y una innovación en cuanto a cuestiones textiles. Sí, pues mira, justamente la primera idea de hacer todo esto del textil fue porque era algo que yo iba a hacer para mí solo, ¿no? Entonces, de algo de uso propio, ¿no? Pero después, cuando ya tuvo impacto esta cuestión de los textiles, cuando empecé a mostrar justamente el textil como con los colores de la bandera, fue cuando empezó a atraer la atención de varios activistas, de varias personas que conforman a la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, me gustó que la tomaran de buena manera y que fuera algo que les llamara también la atención y de cierta manera el yo hacer telar, pues era algo de lo que me siento orgulloso justamente porque como te comentaba, muy pocos hombres somos los que hacemos telar de cintura en la costa, ¿no? Entonces, el plasmar justamente esta cuestión de identidad de mi textil, pues sí era como algo muy importante, que me ayudaba también de cierta manera a plasmar en mis textiles y mostrar en mi cultura que también se puede hacer, innovar en nuevas cosas, ¿no? Entonces, justamente esto surgió con los textiles, ¿no? Y justamente después de el rebozo que tú cargas hoy, pues fue como un primer momento, ¿no? Ya llegó un segundo momento en el que yo, por ejemplo, empecé a hacer jorongos, ¿no? En empezar a armar 3 hileras de cada color para formar como un jorongo o un gabán, ¿no? Y que igual me lo han estado solicitando y justamente, ¿no? Entonces, esto también, mi textil como tal, o la pieza que tú traes, si bien forma parte como de mi cultura, parte de la flora y la fauna de mi comunidad, como indígena mixteco, también estoy plasmando como esta cuestión de orgullo de pertenecer como a toda esta cuestión de lo LGBT, ¿no? Aún no dejando a un lado lo de la mucheidad, ¿no? Que también es otro tema que, si no bien o no muchos están de acuerdo en que entre en las siglas LGBT, pero pues que también es otra parte de mí que estoy muy orgulloso. A mí me encantó cuando vi estos primeros textiles, ¿no? Estas innovaciones de las que estamos comentando, porque creo que no simplifica, sino que de alguna manera sintetiza precisamente algo que hemos discutido en tantos lugares, en espacios universitarios y en lugares académicos y en lugares no académicos, que es la diversidad, ¿no? O sea, en este textil yo siento que vemos no solamente esta cosmovisión, ¿no? De la que tú nos cuentas, no esta cosmovisión mixteca, sino también al lograr eh, traducirla, ¿no? En estos otros colores, ¿no? De esas otras diversidades sexogenéricas, pues, insisto, ¿no? Eso es como una ruptura. No sé si lo has pensado o no sé si, o no sé cómo lo veas tú. Sí, justamente lo he pensado que es como esta ruptura, porque justamente ah, los mixtecos a veces somos o son muy celosos con respecto a los textiles, ¿sabes? En cuestión de que no se le hagan modificaciones de cierta manera, ¿no? Por ejemplo, los colores tradicionales que se ocupan normalmente. Entonces yo sí me atreví como a romper esto porque también vi que era algo importante para mí, ¿no? Principalmente, ¿no? Y ya después, cuando empieza todo esto, me doy cuenta de que ya habían otras personas que, si no, ya habían trabajado con otros colores, pues ya habían como pasado a eso, ¿no? Entonces yo también me atreví como a hacerlo. Pero justamente el llevarlo como a algo con estos colores y que la comunidad de cierta manera, pues a lo mejor lo hubiera tomado de buena o no mala manera, pero que al final de cuentas lo respeta y creo que también es parte como de para dar a entender a la comunidad
de que también existen estos tipos de personas o nosotros que existimos dentro de la comunidad y que queremos hacerlo, ¿sabes? Y que también podemos crear cosas muy padres sin dejar la cosmovisión a un lado. Yo siento que una de las propuestas que uno puede pensar a través de tu trabajo, aparte del tema de la diversidad étnica, y sexual, pues también tiene que ver con esas rupturas, ¿no? Con rupturas dentro de las propias comunidades, colectividades, dentro incluso de los estereotipos, ¿no? Por un lado, porque nos haces pensar, pues sí, ¿no? Las dificultades que un hombre, ¿no? Que se entiende como un hombre dentro de cierta comunidad, pues tiene que generar estas irrupciones de género. Pero aparte, también estos códigos que a veces con los que nos hemos casado a partir de esta visión indigenista, donde solamente hay cierto tipo, cierta idea de cómo es un indígena o cómo es una persona que proviene de cierta comunidad. Y nuevamente, ¿no? A través de todas estas posturas que tienes y pues esta identidad tan compleja, ¿no? Con la que vas por el mundo, pues nos haces pensar desde otro lugar, ¿no? Que ya no es ese lugar común que nos llegamos a encontrar, no sé, en el Museo de Antropología. Claro, sí, justamente, y creo que yo estoy, o no es que me sienta único ni nada de eso, pero hay algo en mí que siento que es muy importante que se puede rescatar, ¿no? Tanto en la cuestión de la identidad como en la cuestión de artesanías y demás, ¿no? Porque como te lo vuelvo a repetir, somos pocos, ¿no? Los que de cierta manera tenemos esto y que estamos trabajando para esto. Obviamente hay otras personas que también lo hacen, pero lo hacen desde su área, ¿sabes? Digamos, un chico de Chiapas lo hace desde su cosmovisión de Chiapas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que tengo estas dos vertientes, pues de cierta manera yo también me asombro, ¿no? Porque digo, ah, igual, pues puedo crear esto y esto, hacer como esta hibridación de trabajos y que justamente está hablando como de otro sujeto, pero que al final de cuentas sigue siendo uno mismo que conforma a la comunidad. Bueno, por aquí me están diciendo que se escucha el audio muy bajito, ¿no? Ojalá pudiéramos subir un poco más la voz. Les pedimos una disculpa, ya saben que hemos estado teniendo un poco de problemas con esta cuestión de la transmisión, pero bueno, seguiremos adelante. Bueno, al- eh, Gerardo, ¿cuáles otras innovaciones estás pensando? Por ahí un amigo que vio la pieza dijo, bueno, debería de ser también bandera trans y banderas bi, no sé, bueno, no sé tú qué estás pensando, si quieres seguir con estas innovaciones o por dónde va tu trabajo. Pues mira, justamente la cuestión de la bandera trans y lo no binario y todo eso, ya lo hice, ¿no? Pero justamente no he subido como todo el material que tengo, pero ya hice como un rebozo con la bandera trans, ya he hecho jorongos con la bandera trans. El último trabajo que ya hace mucho terminó, o hace como 3 días o 4, fue el de justamente crear la bandera con todos los colores, ¿no? Desde meter el negro, el blanco, el anaranjado, los de la bandera trans. Entonces, sí, de cierta manera ya es como una bandera, pero justamente tiene estas cuestiones de los animales, ¿no? Que justamente es lo que lo hace único, porque estoy metiendo pues justamente mi cosmovisión, pero también estoy metiendo los colores que conforman a la bandera, ¿no? Entonces, es como la gran innovación que ahorita ya tengo, pero que justamente ya va a viajar para el dueño, pero igual pienso crear cosas padres que de cierta manera no se escapen de lo que viene siendo los telares mixtecos, pero sí que conformen y abracen a toda esta comunidad también, ¿no? ¿Cómo lo ha tomado la comunidad? Bueno, no sé si a otros mixtecos lo han visto y qué te han dicho. ¿Has tenido críticas? ¿Has tenido algún tipo de reacción negativa o han sido positivas? Pues mira, no he tenido como tal ahorita problema con el haber hecho esto y al contrario, creo que también fue como para ellos un punto de partida para poder seguir creando e innovando las cosas, ¿no? A lo mejor y habrá personas a las que no les gusta, pero no se me ha llamado la atención, ¿no? Porque al final de cuentas sigo con esta cuestión de la cosmovisión en cuestión de flora y fauna y simplemente lo que cambió fueron los colores, ¿no? A lo mejor ya a veces cuando se espantan un poco por el cómo lo van a usar. Creo que les ofende más que lo ocupemos cuando lo pones, no sé, ¿qué te gusta? En un sillón y que te sientes, ¿sabes? Creo que eso les ofende un poco más, ¿no? O que crees, por ejemplo, una silla, ¿no? Y que lo forres con el telar. A veces les molesta un poco más eso que el que tú lo traigas o que cualquier persona lo traiga como un rebozo, un huipil o X cosa. Sí, en ese sentido,
La problemática a lo mejor la encontramos más en los usos de la pieza, ¿no? Más que en los colores o en las otras significaciones vinculadas al género. Exactamente. No, pues me parece súper interesante lo que nos cuentas porque, insisto, ¿no? De repente idealizamos o imaginamos a las comunidades, a las colectividades desde cierta perspectiva y de repente surgen estas innovaciones, ¿no? Dentro de los textiles y pues tú nos haces explotar la cabeza, ¿no? Porque nos damos cuenta que, pues sí, que hay otras formas de entendernos, de pensarnos y de pensarse ustedes mismos, ¿no? Desde esta visión que tienen desde, pues sí, desde esta zona mixteca de Oaxaca. Y otra cosa que me gustaría preguntarte, bueno, ¿qué es lo que estás esperando ahora con toda esta visibilidad que estás teniendo en redes sociales y que seguramente seguirá creciendo? Pues mira, lo que espero es que siga habiendo trabajo, justamente, ¿no? Y el seguir creando textiles, pero ahorita ya está tomando como un impacto fuerte porque ya van a haber algunos rebozos expuestos como en museos o algo así. Entonces, ya va por buen camino todo esto, pero lo importante que quiero igual tratar y mencionar es que sigamos como dando a notar los textiles de las comunidades, ¿no? Creo que es muy importante y que justamente les tomemos esta importancia que tienen que tener, porque al principio muchas personas lo hacen con el afán de adquirir este dinero, ¿no? Y no con este respeto que a lo mejor muchas personas quieren que tenga el textil, ¿no? O sea, tú como sujeto compras uno, pero lo usas y creo que va a ser muy importante para ti. Pero otras personas lo que hacen es comprar y comprar y comprar y comprar y justamente armarse como de, ¿qué te gusta? Un armario de todos los huipiles, pero para después revenderlos a un precio carísimo, que pues ese no es el chiste, ¿sabes? Entonces simplemente es como esta cuestión de sí te apoyo, pero pues también respeta y dale un buen uso, ¿sabes? No lo lleves como más a lo económico, al revender, a X cosa, porque se ha dado muchos casos, ¿no? En el de que, ay, sí, están muy hermosos, qué padre, qué cosmovisión tan padre, dame uno, te lo compro y después ya lo ves en Mercado Libre a 6,000, 7,000, 8,000 pesos cuando lo que tú ganaste fueron 1,000 pesos, ¿no? Entonces sí hay que ser muy conscientes de eso porque está surgiendo mucho. Hay una cosa que también me gustaría preguntarte, me parece que es importante en el contexto en el que estamos viendo, y es qué piensas sobre el plagio. Seguimos viendo una gran cantidad de situaciones y circunstancias que yo creo que cada mes, ¿no? Apenas se demandó a una marca nuevamente por parte de la Secretaría de Cultura respecto al plagio. ¿Qué piensas acerca de esto? Pues mira, es que estamos muy expuestos los artesanos a todo eso, ¿sabes? Porque la mayoría, pues, lo que hace es, crear su textil y justamente lo hace porque necesita comer, ¿no? Necesita tener dinero, llevar un pan a su casa. Entonces, al precio que lo pueda vender y al precio que se le pueda dar, pues lo hace. Pero, ¿qué pasa cuando se da cuenta que su trabajo vale muchísimo y que lo va a vender a un precio justo? Pues creo que van cambiando las cosas y el plagio de cierta manera va a cambiar. ¿Por qué? Porque yo también lo he pensado muchísimo y creo que he empezado a dejar dentro de mis textiles una marca que me hacen autor propio del textil, ¿sabes? Entonces, entre artesanos, igual justamente como una pintura, dejar tu firma, dejar algo que te represente es muy importante, porque así tú también ya tienes cómo defender tus cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, justamente con lo que pasó con Sara, ¿no? Que tomó igual las iconografías o los símbolos del huipil de San Juan Colorado y lo lleva acá. A veces es muy difícil porque siempre tenemos como esta costumbre de lo vemos, lo agarramos y lo apropiamos, ¿sabes? Entonces, a veces creo que es importante dar el crédito, a pesar de que, ok, tú innovaste, ¿no? Creaste nuevos colores, lo que tú quieras, pero dar como la referencia que tu inspiración fue tal textil. Y creo que eso ya no va a ser como tan fuerte pero que al final de cuentas tienes que tomar las medidas necesarias para que ya no siga pasando eso. El plagio sí es muy molesto cuando lo ves, pero se ha trabajado para seguir cambiando eso, pero son pocas veces en las que les dan el seguimiento que tiene que seguir. O sea, ya fue la demanda y después se disculpó, ¿no? Lo que pasó con Tichinda, justamente, ¿no? O sea, la empresa esta también que se robó fotografías mías y de otros fotógrafos, textiles, y solamente lo que hizo fue decir, una disculpa, lo lamentamos muchísimo,
y ya, en eso se quedó. O sea, no hubo como tomar fuerza o no sé, para que también de eso se aprendan, ¿no? Porque habiendo casos fuertes en el que ya se les hizo, no sé, se les hizo pagar una multa grandísima o lo que tú quieras, para que también la gente sea más consciente y ya no quiera hacerlo. Fíjate que me están pidiendo que si puedo mostrar algunas fotos y estoy entrando a tu Facebook y voy a poner algunas imágenes para que la gente conozca tu trabajo, ¿no? Y bueno, que tú nos cuentes un poco acerca de las piezas que vamos a estar viendo. Y la primera que me gustaría mostrar es, bueno, este huipil, ¿no? Que me parece espectacular. Sí, pues mira, ese huipil tiene hilos de algodón coyuche, ¿no? Ujú. Los brocados principalmente son los que tienen algodón coyuche y Ok. lo blanco es algodón natural, ¿no? Entonces, principalmente se crea en un lienzo, ese es de un lienzo, y se va creando primero, por ejemplo, lo que son las figuritas, ¿no? En Ujú, la parte de en medio, cuando ya tienes el textil, tienes que tomar ciertas medidas justamente para crearlo, ¿no? ujú. Entonces, a partir de eso es como tú vas a ir estructurando y ir contando los hilos para crear ciertas figuras, ¿no? Yo, por ejemplo, para cuando voy a crear una figura nueva, lo paso primero a una hoja, Ujú. ir contando cuántos hilos o cuántas movimientos voy a hacer para que quede la figura exacta. Hay ocasiones en las que sí nos quedan un poco chuecos porque justamente no llevamos como el seguimiento que tenía que tener, ¿no? Entonces, ese es un huipil justamente con hilo de algodón coyuche, 100% algodón. Entonces, ese es como lo que te podría decir del textil. ¿En cuánto tiempo haces esta pieza? Pues mira, es aproximadamente de 25 a 20 días, ¿no? Wow. Lleva un proceso largo, justamente, lleva un proceso largo porque se hace en telar de cintura, justamente. Ok, vamos a ver, esta es la innovación de la que estamos hablando. Estos son pues sí, los rebozos, ¿no? De colores con la iconografía tradicional de la zona mixteca de ahí, de esa parte de la costa de Oaxaca. Sí, justamente, por ejemplo, eso se ocupa como la nagua o el pozahuanco, que son colores púrpura, ¿no? Que ocupan las mujeres como enredo para, en la parte de la cintura hacia abajo, ¿no? Entonces, yo lo que quise tomar es crear un rebozo justamente con los colores, ocupando esas iconografías, ¿no? Ok, vamos a... me quisiera poner porque este es como la versión tradicional de las piezas de allá de esta zona de Pinotepa, De la costa de los mixtecos. de los mixtecos, ¿no? Y esto es Sí. básicamente un pozahuanco, ¿no? Justamente ahí también, por ejemplo, es un rebozo que justamente lo tomé como inspiración de un pozahuanco, ¿no? Igual hay una gran variedad de pozahuancos en cuestión de figuras y porque el más tradicional no lleva tanta figura como se cree. ¿Por qué? Porque justamente se ocupaban los que eran los hilos teñidos del caracol, ¿no? Y los de grana cochinilla y el añil, ¿no? Era como los principales que tenía un pozahuanco o que tiene el pozahuanco tradicional. Pero a partir de que la gente también ha ido creando nuevas cosas o ha tenido la necesidad de innovar en los textiles, es que han traído, por ejemplo, los animalitos, ¿no? Entonces ya son como cosas que van surgiendo a partir de que la gente va aprendiendo, porque también en la comunidad van otras personas de otras comunidades a dar clases de telar, ¿no? O para que tengan nuevos diseños en cuestión de figuras, ¿no? Entonces ahí también puedes dar o encontrar que pues también ya hay una hibridación en los textiles, ¿no? Más en la costa, ¿no? Por ejemplo, antes me decían, o llegó un comentario que decían, ay, pero es que eso son figuras que ocupan los amuzgos. Pues sí, justamente por eso, porque van personas a musgos a dar talleres en Pinotepa o en la costa con los mixtecos y van aprendiendo y eso lo plasman también en sus textiles, ¿no? Entonces también ya hay hibridación en eso. Fíjate que nos están preguntando por acá, y si es cierto, no hemos dicho qué es. O sea, el pozahuanco básicamente es un enredo o falda que utilizan las mujeres en esa zona de la costa, ¿no? No sé si quieres tú Exactamente. hacer como alguna especificación al respecto. Pues sí, justamente, digamos que el largo que tiene esta tela, por así decirlo, es como de 2 metros, como por 1,80. También depende mucho de la estatura de la persona, pero que justamente lo que hace es enredar a la persona, ¿no? Ocuparlo como una falda, ¿no?
Y después lo que la hace como ponerla un poco más firme es el ceñidor, ¿no? Que es como esta cuestión que ha sido creada con palma y que también tiene un poco de telar para que tenga un poco más de fuerza. Bueno, ahí está ya la explicación específicamente de qué es un pozahuanco y bueno, como les comentamos, este, no, esta pieza tú la hiciste, de San Juan Colorado. Sí, Miren, justamente. este es Ahí, de por San Juan ejemplo, ahí Colorado, también, ¿no? ¿no? Pero ¿por qué? Es que pasa mucho esto. Somos como comunidades que estamos tan cerca relativamente que justamente el tío Luis se casó con una mujer de San Juan, Colorado y se la trae a, digamos, a Jicayán y lo que pasa es que la mujer empieza a crear sus textiles en Jicayán y cuando enseña o tiene un aprendiz, les enseña esta técnica, ¿no? Justamente. Entonces pasa lo mismo. Y es impresionante, creo que es bueno mencionarlo, que aún a pesar de que es una zona pues no muy amplia, o sea, hay una diversidad de textiles muy amplia, ¿no? Y que creo que es una de las Exactamente. cosas que caracteriza a esta zona de la costa de Oaxaca. Sí, justamente, porque también encontramos los manteles, ¿no? Hay manteles que tú crees que es A como la ver. técnica de los amuzgos, pero que también ya se hace en los mixtecos, ¿no? Entonces eso pasa mucho también. Esto, bueno, de hecho, la palabra jicayán, si no mal recuerdo, viene de jícaras, ¿no? Estos también Exactamente. son otros procesos artesanales que se hacen en esta zona. Y bueno, por ahí atrás, al fondo, vemos el pozahuanco. Justamente, ¿no? Ahí, por ejemplo, podría ser de cierta manera el pozahuanco tradicional, ¿no? Solamente que le faltan los ojitos, ¿no? De hecho, se cuenta mucho que cuando, o la iconografía que se ocupa en el pozahuanco con los ojitos, es porque cuando tú ibas, una señora o una tía, iba al río y veía cómo estaba entrelazada esta cuestión del agua, ¿no? Las cascadas. Entonces, de ahí también empezó a empezar a adoptar de cómo poner los hilos, ¿no? De cómo empezar a urdir y demás, ¿no? Y los ojitos que tiene el pozahuanco, este no lo tiene, son justamente como las burbujitas que hacía el río, ¿no? Pero Mm. ellas decían que eran ojos, ¿no? Entonces también se llevó a la cuestión del telar. Por eso te digo que la mayoría de las cosas que tienen los textiles, justamente costeños, son que tienen que ver con su flora y su fauna y su cosmovisión, ¿no? Y siempre van a estar presentes en eso, ¿no? Por ejemplo, antes ocupaba mucho la jícara en la cabeza, ¿no? Que las mujeres iban al río y llevaban la jícara en la cabeza, porque de cierta manera las cubría del sol, pero también tenía una segunda función, que era cuando encontraban un río, justamente agarrar su jícara y tomar agua, ¿no? Entonces ahí también te das cuenta de cómo es que la indumentaria también tiene ciertas funciones. Sí, a mí me encantan estas jicaritas, ¿no? Y son muy famosas allá en Oaxaca, uno las puede encontrar en distintos lugares, pero bueno, ya saben, vienen de esta zona también de la costa de Oaxaca. Y, miren, por ejemplo, es uno de las influencias amuzgas, estoy entendiendo, ¿no? Justamente, si te das cuenta, iba cambiando muchísimo, ¿no? No es lo que tú verías, por ejemplo, en algo de Don Luis, de Jicayán, ¿no? Pero Ujú. que ya se trae justamente, ¿no? Entonces, también es una influencia, pero que está muy presente, ¿no? Y que ya tú vas a una casa de una tía y ya lo ves con manteles, ¿no? O lo ves con las servilletas. Entonces, ya es algo muy presente, pero que digamos que alguien de Don Luis se casó con una musga y la musga llegó a la comunidad de Don Luis y empieza a crear esto y lo empieza a vender y es cuando ya hay como todo esto. A mí me sigue pareciendo impresionante, ¿no? Como en esta zona que pues, pareciera que es pequeña, insisto, ¿no? De la costa de Oaxaca, de esta zona donde está Pinotepa, Jicayán, San Juan, Colorado. O sea, hay una diversidad increíble, ¿no? De textiles, de hibridaciones, de mezclas, ¿no? Y que de repente, pues a veces pensamos que esta zona ya es el caracol púrpura, el pozahuanco y hasta ahí. Y en realidad no, hay una riqueza artesanal y textil que es impresionante, de verdad. Sí, justamente. Y bueno, aquí vamos a ver, bueno, no sé, creo que también es... no, mira, bueno, este es otro igual inspirado en los amusgos, pero estos son unos bordados que también son de esa zona y que son unas cosas impresionantes también de ahí, y ahí ya no es el textil, sino el bordado. Exactamente, porque también las mujeres se dedican al bordado, ¿no? Y esto principalmente lo encuentras en huipiles de Pinotepa Nacional, ¿no? En la cuestión del cuello, ¿no? En donde ya empieza esta cuestión también de la flora y la fauna, pero ya es bordada. Pero la parte que
hace o que conforma el huipil es en telar de cintura, ¿no? Pero se borda también el águila bicéfala tanto en el pecho como en las orillas, que representa, o sea, también el huipil de Pinotepa Nacional tiene una gran historia porque es uno de los huipiles más antiguos, ¿no? Y que tiene mucho significado y que todo lo que se le mete es hilo natural. Por ejemplo, en esta imagen que vemos es hilo con caracol púrpura, ¿no? Entonces ahí se puedes dar a conocer un poco cómo es el hilo en caracol púrpura. Sí, creo que una de las cosas más impresionantes insisto, de esta zona es, por ejemplo, y este lo estamos viendo en un solo color, pero en realidad hay estos cuellos que son impresionantes. A ver, espero que tengas por aquí una foto porque me gustaría mostrarlos. Pues son increíbles, ¿no? Porque son distintas colores, ¿no? Con figuras muy pequeñitas, ¿no? Es un bordado muy fino de esta zona, pero no estoy encontrando aquí en tu perfil. No, creo que no tengo uno, Creo que pero no. sí justamente los cuellos tienen como muchos colores, ¿no? Por ejemplo, si es el cangrejo anaranjado, el cangrejo es anaranjado, el pulpo morado y por ejemplo el zigzag rojo, pero sí son muy coloridos. Sí, bueno, voy a tratar a ver si puedo encontrar una imagen, pero bueno, que tú nos cuentes un poco, o sea, estos bordados de dónde son. ¿Esto también se practica en Jicayán? Pues mira, ya hoy en día muchas mujeres también se dedican al bordado, ¿no? O sea, también se ha bordado, pero principalmente es de Pinotepa Nacional, ¿no? Donde es el huipil más antiguo que justamente lleva este cuello con la flora y la fauna bordada a mano, ¿no? Entonces, este huipil es muy antiguo que también se puede ver influencias también en Jamiltepec, ¿no? Entonces, es como en estas comunidades donde los vas a ver más presentes. Ya, por ejemplo, si tú viajas a Don Luis o a Jicayán, ya ves que las señoras también ya traen sus huipiles bordados y ellas también lo hacen, ¿no? Porque te digo, pasa mucho esto de que una persona de Pinotepa llega a vivir a Jicayán o a Don Luis, entonces es como lo aprende y lo lleva a su día a día, ¿no? Y es como las personas comienzan a adoptarlo. Ya encontré una foto por aquí, creo que nos sirve bastante para ilustrar, porque creo que sí es interesante, ¿no? Que se pueda ver. Bueno, no es este es el cuello del que Ese estamos es, hablando, ¿no? Y justamente. no sé si tú nos quieres explicar un poco más acerca de este cuello, ¿no? Tan impresionante. Pues mira, hasta donde tengo entendido, por ejemplo, el zigzag que tiene la parte en medio significa los altos y bajos de un matrimonio, ¿no? Entonces es principalmente lo que representaría esa parte del zigzag. Te digo, la flora y la fauna es lo que conforma a la comunidad, pero por ejemplo, a ese huipil no podemos ver las águilas bicéfalas que tiene en el pecho, en la parte de atrás y en los costados, ¿no? Que tiene que ver mucho con esta cuestión de Ay, si no mal recuerdo, es esto de los cerros, ¿no? Del norte, sur y algo así. De los rumbos, justamente, ¿no? La verdad es que no me acuerdo muy bien, pero sí tiene que ver muchísimo. Pero habla justamente como esta cuestión del matrimonio. Por aquí nos están preguntando de si sabes qué significa el águila bicéfala en esta zona. Pues mira, es que justamente dentro de los códices encontramos el águila bicéfala, ¿no? Entonces, esto también se llevó justamente a que es un águila de dos cabezas que entre la interpretación de los tatamandones y demás, igual tiene que ver que hay una dualidad entre la mujer y el hombre, ¿no? Siempre hay una conexión. Entonces, hasta donde tengo entendido, tiene que ver eso, pero hay otro significado, otra definición dentro de lo que es el águila bicéfala, pero no te la manejo en estos momentos. Ok, bueno, por aquí esa era la duda. Y bueno, me gustaría que nos contaras ahora, Gerardo, pues dónde te pueden contactar, si quieren hacerte algún encargo de alguna pieza textil, ya sea esto que les estoy comentando, estas innovaciones increíbles, y más ahora que es el mes del orgullo, ¿no? Que ya todo el mundo que está cambiando sus fotos de perfil y a lo mejor, bueno, quiere una pieza textil como de este tipo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuál es tu contacto?
y también que conozcan también el tiempo que tú tardas, porque yo tuve que esperar, quiero decirles, ¿no? Estas cosas Muchísimo. no se hacen de un día a la mañana, ¿no? De la noche a la mañana, perdón. Entonces, pues bueno, hay todo un proceso, ¿no? Como nos había contado Gerardo, y pues bueno, también cuéntales un poco para que sepan que esto no se hace en una semana. Sí, justamente el crear un lienzo en textil y, por ejemplo, un rebozo, un huipil lleva su proceso y lleva de 20 a 25 o un mes o más como lo esperó Mai, ¿no? Y también por la demanda que hubo, porque gracias a que subí una publicación en un grupo de Facebook fue cuando me empezó a llegar un poco más de pedidos, ¿no? Entonces justamente lo voy armando por pedidos y si me quieren adquirir algún textil, podría ser por mis redes sociales, que es como en Facebook, como Damián Gerardo, o bien en Instagram, que es donde subo casi la mayoría de todo mi contenido en cuestión de textiles y todo lo que hago, que es @damicen, ¿no? Es donde me pueden contactar, o bien ya sea por mi número telefónico, que se los puedo proporcionar, ya sea que me escriban en Facebook o en Instagram, ¿no? Entonces sí, tengan paciencia y van a ver que cuando tengan el textil en sus manos les va a encantar. Y algo también importante que quiero comentarles es de que los textiles siempre se hacen con una durabilidad, ¿sabes? Entonces, por eso a veces es que son muy gruesos, es que están tiesos o lo que tú quieras, ¿no? Porque la gente está muy acostumbrada, principalmente en la Ciudad de México, de que tiene un rebozo y es muy ligero, ¿sabes? Entonces, principalmente en la costa siempre se hace un textil con una larga durabilidad, ¿no? Entonces al principio lo vas a sentir muy grueso, pero conforme lo vayas ocupando y al pasar de los años va a ir adelgazando, pero sí te puedo asegurar que vas a tener un textil por muchos años, ¿no? Entonces, que sean conscientes y que si igual quieren algo muy ligero, que me lo hagan saber y se le puede ocupar otro tipo de material para que sea un rebozo mucho más ligero. Bueno, por aquí están preguntando si todos los textiles que tú haces son en telar de cintura o también haces Sí, bordados. Ujú. mira, justamente todo lo que yo hago es en telar de cintura, ¿no? A veces sí me pongo a bordar, pero es muy rara la vez porque la puntada que se ocupa para los bordados, por ejemplo en los cuellos, es muy fácil, no es como tan complicada. Entonces, sí se puede hacer, ¿qué te gustan? Dos tiras en bordado a mano, sí, pero principalmente yo hago lo que son los telares. Y otra cosa por aquí que estaban, bueno, nos preguntaban acerca que qué es esto del mes del orgullo. Creo que es ah, una persona que nos ve de otro país. Pues bueno, estamos hablando del orgullo LGBT, ¿no? Y por eso estábamos hablando, haciendo referencia respecto a estos eventos que se hacen durante todo el mes de junio. Eso, bueno, al menos en la Ciudad de México. ¿Tienes algún tipo de presentación, exposición o alguna actividad que se vaya a hacer de manera, pues ya pronto, pues? Pues mira, justamente ahorita van a ver una exposición que me acaban de confirmar hace no mucho, que es van a estar cuatro de mis textiles expuestos en la ciudad y al parecer en Miami, ¿no? Entonces, creo que es en el Consulado de México, que va a estar en Miami, y al parecer van a estar también déjate digo ahorita bien, en el Hotel W México, en el Hotel México, y ¿dónde más? Bueno, y en Polanco. Entonces, yo ya estaré subiendo si se llega a realizar esto en las redes sociales. Y pues igual quiero agradecerle a Guillermo porque justamente él fue el que me ayudó como para dar y mostrar esto en museos, ¿no? Entonces te digo, vamos poco a poco y si pueden darse una vuelta, pues qué grato que puedan ver el trabajo, igual para que se animen a comprar uno. Y bueno, pues esperemos también que pronto tengamos acá a Gerardo en Somos Voces. Si alguien quiere en algún momento adquirir una pieza, pues vamos a invitarle en algún punto en el que él quiera, que él guste, que quiera venir a exponer, a hacer su trabajo, ¿no? Que quiera hacer labor de venta y también que quiera venir a hablarnos ya de manera directa, ¿no? Y que lo conozcan, que se saquen fotos y que, bueno, le puedan preguntar todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pues Gerardo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartirnos todos tus conocimientos, tus experiencias. De verdad, estoy muy admirado, ¿no? Yo tiene ya algunos meses que conozco tu trabajo, pero cada vez que veo más lo que tú estás subiendo en redes sociales, me impresiona, ¿no? La diversidad, la complejidad de ese contexto del que tú vienes y de lo que estás haciendo.
No, pues muchas gracias a ti, Mai, por este espacio y también por apreciar todo esto, ¿no? Creo que también tú eres una pieza muy fundamental para que haya toda esta difusión, ¿no? Y que la gente pueda conocer mi trabajo, ¿no? Si no fuera sin ustedes también, creo que pues no sería nada posible, ¿no? Entonces, también te abrazo con mi corazón muy fuerte y pues cuando gustes, ahí estaré en Voces, me invitas y armamos algo muy padre para que creemos y tengamos lazos más fuertes dentro de la comunidad. No, pues al contrario, muchísimas gracias y pues es un placer tenerte por aquí. Esperemos que vengas pronto acá a Voces, que vengas a mostrar los textiles, insisto, que nos cuentes más de todas estas experiencias. Me parece que hay mucho que aprender sobre la costa. Creo que es una zona que hace falta explorar más, conocer más, ¿no? Y desafortunadamente, pues a veces por la lejanía, incluso de la ciudad de Oaxaca, cuando uno visita la ciudad, pues está como un poco ajeno, ¿no? Y sin embargo, bueno, con todo lo que nos has contado de esta diversidad de textiles, de bordados, de prácticas, de experiencias, de hibridaciones que que se están dando en estos contextos, pues uno se queda con ganas de conocer más y de saber más de esta zona de la costa. Sí, claro, cuando tengan la oportunidad, allá hay una casa y no solo los textiles, las fiestas les van a encantar. Entonces son bienvenidos quien quiera y ya, cuando sea. Pues muchas gracias, Gerardo. Te dejamos porque Gerardo tiene todavía una actividad más adelante. Les pedimos nuevamente disculpas por la interrupción que tuvimos ayer. Yo sé que había varias personas, de hecho, me escribieron que estaban viendo, que estaban buscando la entrevista con Gerardo, entre ellos Ulises, ¿no? Que también te compró por ahí un textil y varias personas que Sí, siguen tu trabajo y pues esperemos que este video les permita conocer un poco más acerca de todo lo que estás haciendo y pues pronto esperemos que estés también acá en Voces. pues muchas gracias, Mike. Ya me conocieron tanto de varón como de mujer. Sí, perfecto. Yo creo Entonces un que eso abrazote. enriquece mucho la experiencia. Pues muchísimas gracias a todas las personas. Les recordamos que este viernes vamos a tener perdón, como invitado a Rafael Soldara Luna, ¿no? De director del Museo de Celaya de Guanajuato. Y pues bueno, nos va a hablar un poco más acerca sobre la gestión de este museo en esta zona del Bajío. Y pues bueno, esto fue Gestor Cultural MX. Mi nombre es Mayo Ortiz y tuvimos aquí a Gerardo Damián. Muchas gracias. Hasta luego, Mike. Hasta luego.